este caso de un paciente de siglas SRB, de 59 años, que previo a su hospitalización no tenía antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, alergias negativas y tabaco negativo, al igual que el alcohol. Él ingresó el 25 de julio a Clínica Alemana del año 2020, con 8 días de compromiso del estado general, mialgia, cefalea, fiebre y tos. El día 30 del 7 ingresó a nuestra UCI COVID con una falla respiratoria catastrófica que fue necesario intubarlo. Cumplió 3 ciclos de prono y finalmente el día 16 de agosto hasta el 26 de agosto cumplió su primer ciclo de ECMO. Este fue detenido antes de tiempo ya que generó un hematoma en el muslo derecho que requirió aseos quirúrgicos más reparación de un falso aneurisma femoral derecho, por lo que no podía estar anticoagulado este paciente. El 27 de julio se realizó una traqueostomía percutánea más un filtro de vena cava, ya que el paciente, por los numerosos accesos vasculares y esta hematoma que generó en el muslo derecho, no podía, generó muchos trombos en el territorio venoso finalmente. El 22, sí, no, el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre cumplió su segundo ciclo de ECMO venoso, pero aquí requirió una cánula especial que se llamaba cánula Protect Duo, que llegaba hasta la arteria pulmonar. En este instante estuvo en rehabilitación con intercurrencias infecciosas, más generó una RAM a la heparina, por lo que requirió usar un medicamento llamado bivalirudina en infusión continua como anticoagulante. Esto generó varios desafíos en el equipo, ya que fue un medicamento que usábamos por primera vez con nuestros cuidados y que teníamos que estar mucho más atentos. El 16 del 10 se generó su decanulación de su traqueostomía, exitosa, programada y requirió solo naricera. Estando bien esos días, pero ese fin de semana, hasta el 19 del 10, empezó a ser una falla respiratoria nuevamente, que finalmente el 19 del 10 requirió de ventilación mecánica y una nueva tanda de prono. Finalmente, el 22 del 10 hasta el 1 de diciembre cumplió su tercer ciclo de ECMO venovenoso con esta misma cánula Protect Duo, pero esta vez de abordaje yugular izquierdo. Y en esta instancia se investigó por qué el paciente generó esta nueva falla respiratoria catastrófica, se descartaron todo tipo de causas infecciosas y finalmente se pensó que fue un tema inflamatorio por el COVID. Así que se dejó un nuevo pulso de metilprednisolona en dosis alta y se indicó que la disminución fuera progresiva de la metilprednisolona. Finalmente, el día 22 del 12 se canuló la traqueostomía y se dio de alta el 4 de enero del año 2021. Aquí un poco la comparación de cómo estaban sus diferentes tomografías computadas. El 25 del 7 fue cuando el paciente ingresó a clínica alemana, luego el 1 del 8 fue cuando ya el paciente fue intubado por primera vez, el 22 del 10 fue cuando el paciente se conectó por tercera vez a ECMO y el 4 de enero, este fue cuando el paciente se fue de alta, que vemos que se fue con un daño importante ya crónico. Ya. Y ahora vamos a empezar a enlazar lo que es este caso crítico crónico con lo que es los diferentes aspectos que vemos en nuestras prácticas, ¿ya? El síndrome de burnout o de desgaste profesional es un trastorno que incluye 3 esferas. Vemos agotamiento en el personal, emocional, despersonalización y sentimientos de baja autoestima profesional, ¿ya? Esto lo está viviendo todo tipo profesional de la salud en estos minutos y según la Sochimi, que nuestra Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha hecho 2 encuestas, una en julio y otra en diciembre, para medir un poco lo que ha sido el burnout en el personal, y ha visto 3 estresores principales en el personal. El riesgo de infección asociado a la exposición de nosotros con los casos positivos de COVID, las demandas laborales, lo que ha sido los cambios de turno, las mayores exigencias de los equipos, o sea, por ejemplo, cuando un personal va de un servicio de menor complejidad a una mayor complejidad, obviamente se genera una mayor exigencia en uno, y obviamente la preocupación para cumplir las metas que te requiere este rol. Y también los cambios sociales y familiares que lleva lo que lleva la pandemia. Los cambios sociales, el cambio en las relaciones interpersonales, lo que ha sido la cuarentena, y los cambios familiares ha sido lo que es separarse de la familia, que te tengas que separar, ir a vivir a otro lugar, o que tu familia tenga que ir a vivir a otra parte, no te puedas acercar a tu núcleo familiar finalmente. El síndrome de burnout tiene varias consecuencias. Dentro de estas tenemos mayor ausentismo laboral por enfermedades físicas o psiquiátricas. Ya hemos visto que por lo menos un 25% del personal de salud está con algún tipo de licencia psiquiátrica.
rotación del personal, aumenta la rotación del personal porque obviamente sumado con este ausentismo laboral hay que cumplir estos cupos de enfermeros o diferentes personales que faltan. Calidad en la atención de los pacientes, finalmente en un momento nos vimos con muchos pacientes que estaban graves y tuvimos que ir sobre camino tratando de cumplir la calidad de la atención y a veces quizás no pudo haber sido la óptima. Alteración en la dinámica grupal, obviamente cuando uno está con estos sentimientos ya de mayores estresores, estás mucho más susceptible o más sensible a alguna situación que pase en el turno. Y dentro de los resultados importantes que ha sacado esta encuesta, y vimos que esta encuesta se hizo primero en julio, sacó que un 73% de los, de los profesionales de salud que participaron, que fueron 909 participantes, tenían un 73% tenían burnout. Y luego, cuando se hizo en diciembre esta encuesta, con 1.743 participantes, había un 87% de prevalencia de burnout en los pacientes, o sea, en los participantes. Así que, en primera instancia, sabemos que la prevalencia aumentó un montón. Y lo segundo es un llamado al resto de los profesionales de salud para que cuando salgan estas encuestas de la Sochimi, ojalá la mayor cantidad de la gente participe, ya que finalmente estamos visualizando lo que estamos viviendo. O sea, todos sabemos que nuestro equipo está quemado, está con desgaste profesional. Entonces, lo que necesitamos es que visualicemos lo que está pasando en nuestros servicios. También tenemos como otras informaciones que la mayor cantidad de participantes de esta última encuesta de diciembre eran enfermeras, en un 44%, y enfermeras de unidades de cuidado intensivos. Un 77% se ha realizado por lo menos una vez en esta pandemia la PCR para SARS-CoV-2 y un 44% ha tenido que estar en cuarentena por lo menos una vez. Y finalmente, un 57% debió alejarse de su familia, que lo vemos como uno de los estresores de los cambios familiares que tenemos. Así que, asociado a este caso clínico, obviamente con un paciente crítico crónico en donde uno tiene agotamiento emocional, ya que uno se encariña con el paciente, obviamente se desgasta emocionalmente por todo lo que es la gravedad de estos pacientes, y finalmente uno tiende, sin quererlo, forzándose un poco a despersonalizarse para evitar este daño extra emocional que uno está viviendo. Así que así se puede asociar también este síndrome de burnout específicamente a este caso clínico. Luego tenemos estrategias humanizadoras en nuestra UCI COVID específicamente. El doctor Gabriel Heras, de España, hizo un proyecto que ahora han colaborado muchos países, incluyendo Chile, de que se llama Proyecto HUCI, que es Humanizando los Cuidados Intensivos. Y este proyecto definió que humanizar los cuidados intensivos es que nosotros debemos centrar la atención en el paciente, preservando su dignidad, pensando que el paciente es un ser único, ¿ya? Utilizando los mejores, dando los mejores cuidados en base a la mejor evidencia posible, pero siempre racionalizando los recursos e incluyendo a los familiares. O sea, tenemos que englobar todo eso y que finalmente al hacer esto también vamos a devolver a los profesionales de salud la vocación y el sentido de lo que estamos haciendo finalmente. Lo que estamos haciendo no es tratar la enfermedad, sino estamos viendo a una persona única. Y lo que vamos a ver son diferentes aspectos que nosotros hacemos específicamente en nuestra UCI, que es la familia, intervenciones musicales, comunicación con la familia, paseos que curan, ruido y luz y prevención del PICS. Primero, con la familia, nosotros tenemos claro que en la SUSI se tiene esa situación de que tenemos unas políticas restrictivas de visita, que obviamente en las pandemias ha sido aumentada por todo el tema de infecciones, y tenemos una creencia errónea de que la visita a los familiares afecta lo que es la dinámica de los cuidados de enfermería, del descanso del paciente, y que puede aumentar el estrés en el paciente y las infecciones. Finalmente tenemos que tener claro que esto no es así. Tenemos que tener claro que la familia puede traer beneficios como lo que es mayor confort y bienestar en el paciente, aumentar la satisfacción familiar. O sea, un familiar después de 40 días, 60 días sin ver a un paciente, o sea, el cambio que va a haber en el núcleo familiar en el paciente va a ser impresionante. Y aparte que es una medida de prevención no farmacológica al delirio. Nosotros lo que hacemos en estos casos es que esperamos que el paciente tenga una PCR negativa para SARS-CoV-2 y ahí permitimos que la familia pueda venir. Aquí están los hijos, los 5 hijos de este paciente, un crítico crónico COVID igual, celebrando el cumpleaños de uno de los hijos. Así que, o sea, lo importante que fue para él en su estancia de rehabilitación, en un papel escribió un letrero a su hijo, o sea, fue todo un tema emocional súper potente, todos se pusieron a llorar, fue súper enriquecedor para tanto los familiares, el paciente, como para los profesionales.
Luego tenemos las intervenciones musicales. Aquí tenemos que separar dos cosas. Existe la musicoterapia, que a veces nos podemos confundir y decir que eso es lo que hacemos, y no. La musicoterapia son sesiones que organiza un profesional musicoterapeuta con ciertos objetivos. Nosotros lo que hacemos de forma como independiente son las intervenciones musicales, que puede ser autoadministrada por el paciente, que el paciente ponga algún tipo de reproductor musical o que nosotros mismos también lo hagamos, o puede ser por algún tipo de instrumento musical o alguna intervención musical, como de algún de nosotros mismos también inspirado. ¿Y por qué es importante la música? ¿Qué efectos fisiológicos trae la música en el paciente? Y es que esta puede producir relajación a través de su impacto en las respuestas nerviosas autónomas y centrales del paciente, produciendo la supresión del sistema nervioso simpático, generando una disminución de la actividad adrenérgica. También puede activar el sistema límbico, que se encarga de las emociones, liberando endorfinas y generando un bienestar en el paciente. Y finalmente, la música también puede activar ciertas áreas del cerebro que se encargan de la memoria, de la función cognitiva y de las emociones. Entonces, igual la música también sirve como medida para prevención y manejo de no farmacológico del delirium, que tanto tenemos en nuestras unidades. Aquí tenemos un paciente que tocaba previamente violín y le llevaron su violín para que tocara, también un crítico crónico COVID. Y aquí tenemos a dos enfermeros en época de fiestas patrias que se vistieron, se organizaron y hicieron una intervención a todos los pacientes que estaban despiertos, los acercamos ahí a la puerta de la habitación y le bailaron cueca. Todas estas intervenciones ya sabemos, o sea, hacen los efectos que leímos. Como otros beneficios, la música reduce el estrés y la ansiedad, reduce la frecuencia cardíaca y presión arterial y reduce el dolor. O sea, son efectos tangibles que se han medido. Comunicación con la familia. Este es un aspecto que ha sido tocado muy fuerte en esta pandemia, ya que cuesta mucho la comunicación. Son familiares que no pueden visitar la unidad, que tenemos que conseguirnos el número de teléfono del familiar representativo, tenemos que tratar de llamar todos los días, etcétera. Ha sido como un proceso bien tortuoso, como el tema de generar una comunicación fluida, pero tenemos que entrenarnos en aspectos de comunicación efectiva, tenemos que saber usar la tecnología como facilitador para la comunicación con el paciente y la familia. Entregar un estado diario del paciente es muy importante, y ojalá, si se pudiera, cada tanto hacer conferencias familiares con objetivos definidos. En nuestro caso, desde que empezó la pandemia, lo que hemos hecho es que nuestra secretaria en su computador, que es el que vemos en pantalla, tiene un archivo de Excel en donde van actualizando el número de la cama del paciente con el nombre, el nombre del familiar representativo, su número de teléfono y a qué hora el doctor hizo la comunicación con el familiar. Esto es muy importante, ya que si en algún momento llamara otro familiar, nosotros podemos decir, sí, se llamó a tal hora, a tal familiar, por favor pide información a él, etc. También sirve para que nosotros tengamos un registro de que efectivamente se está llamando todos los días al familiar y los doctores ya están en sintonía con nosotros de que esto se tiene que hacer todos los días. Los familiares están acostumbrados a que todas las tardes reciban por lo menos la llamada de nuestros doctores, dando una comunicación efectiva de la información del paciente. Y sabemos, por evidencia, que la necesidad de la información es la más demandada por los familiares. Luego los paseos que curan. Este también fue un proyecto que nació en España, en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, que consiste en trasladar a los pacientes fuera de su habitación y del ambiente de la UCI. ¿Qué trae de importante y qué es importante el contacto de la naturaleza de los pacientes? Entrega bienestar, ayuda a prevenir o manejar el delirium, disminuye la necesidad de sedantes o antipsicóticos, previene el síndrome de post-cuidados intensivos y es una actividad de relajo proterapéutica que puede conllevar riesgos. Así que por eso nosotros acá tenemos ciertas precauciones para bajar a los pacientes a hacer este proceso de los paseos que curan. Y sabemos que la luz natural fortalece y regulariza el ritmo circadiano, que estos pacientes llevan meses con luz artificial, obviamente que el ritmo circadiano se encuentra alterado. Aquí un poco de fotografías, esto es en época pre-COVID, de pacientes, este también era un paciente crítico crónico, bajando a hacer la actividad de los paseos que curan con sus hijos. Aquí está acompañado de los enfermeros, el kinesiólogo auxiliar y sus hijos, como bien dije, y está con el ventilador no invasivo, con el maletín de transporte, con el oxato, etc. Aquí otra imagen, el paciente estaba dichoso ese día que bajamos. Aquí otro paciente, también un crítico crónico de hace como 3 años atrás, y que él nos hizo un audio como para mostrar por qué fue tan importante para él bajar a estos paseos que curan. Aquí lo vamos a escuchar. Ya, Juan Larson.
¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado en la UCI? Estuve cerca de 2 meses completos en la UCI. Ya. ¿Qué Oh, sentías al estar tanto tiempo en tu habitación y en la unidad? cierta desesperación de que nunca me iba a sanar en realidad. Un sentimiento bueno, hasta aquí nomás llegué, pero de a poquito se fueron dando las cosas. Diosito es grande y me dijo que tenía tareas por hacer todavía. ¿Qué recuerdas de tus primeras salidas fuera de la unidad? Pucha, una cosa maravillosa. Eh, recuerdo que era un día calentito, había solcito, fuimos a la pileta, dimos una vuelta y fue reencontrarse con la vida. ¿Qué sensaciones y percepciones te trajo la salida? Pucha, yo diría que un grupo de personas que está preocupada de mí y que está dispuesta a mover cielo y tierra para que yo mejore, y que eso yo lo valoro montones, montones en realidad, porque es mucho más fácil decir, ya que se quede en la cama el paciente nomás. En cambio ustedes me levantaron, me sacaron, me dieron paseo, volvimos después. ¿Crees que esta intervención es positiva para los pacientes? Definitivamente sí. Yo no creo que exista una persona que no le guste ver el aire, que no le guste ver la montaña, que no le guste ver el verde. Y eso es, aquí en estas cuatro paredes no se puede ver nomás. Entonces, quedarnos con la idea, reencontrarse con la vida, ¿ya? Muchos pacientes nos han dicho eso, finalmente, ver que ven los autos pasar, que ven el aire, se sienten el aire, sienten que están más cerca del alta. Entonces, la satisfacción que generan en los pacientes, la satisfacción que generan en uno es muy importante, ¿ya? Y, y aquí tenemos un paseo que curan en época de COVID. Un paciente con PCR SARS-CoV-2 negativa bajó con su esposa, este mismo paciente el caso clínico, con el kinesiólogo, con el residente, con la enfermera, bajando con el monitor de transporte, con el Loxato, con las medidas de seguridad adecuadas, y el paciente dijo lo mismo que el otro paciente, fue reencontrarse con la vida. Así que no olvidemos estas pequeñas cosas de la humanización que finalmente son súper grandes para los pacientes. Luego, el ruido y la luz. El ruido está definido como un sonido indeseable y disruptivo. La OMS dejó claro que el ruido ambiente máximo debería ser de 30 decibeles. Y en UCI usamos desde 60 hasta 85 decibeles, que es similar al taladreo. Esa es la sensación que le damos a los pacientes, un taladreo de ruido. Entonces, el exceso de ruido va a generar interrupción del sueño. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dar medicamentos para que los pacientes puedan dormir mejor. Entonces, ¿qué medidas de mejora tenemos? Control del ruido del staff y actividades. Este es un proyecto que hizo una de nuestras enfermeras del staff, que es una oreja que va midiendo los decibeles. Y mientras más fuertes los decibeles, se pone primero verde, después amarillo y después rojo, ya estamos muy fuertes. Entonces, eso nos ha ayudado a conscientizar a la unidad de que en realidad estamos hablando muy fuerte y que tenemos que controlar lo que es las conversaciones. También agrupar las actividades nocturnas. A veces nos indican medicamentos, a veces programan cosas y tenemos que tratar de agruparlas para no interrumpir lo que es el sueño del paciente. Finalmente se sabe que un paciente en UCI puede dormir hasta 2 horas en promedio, ¿ya? Cerrar las puertas de la habitación si corresponde y crear estrategias para reducir el ruido, como afiches y señales. En este caso, tenemos este afiche en nuestra unidad bien grande que nos invita a construir un ambiente más saludable y que todos finalmente estamos involucrados en esto del ruido, ¿ya? También como otras actividades tenemos los tapones y configurar alarmas y electrodos, que es configurar alarmas en cada turno. Uno debería, según las metas del paciente, configurar su alarma. O sea, quizás su frecuencia cardíaca tenemos más limitación, o sea, la podemos bajar un poco para que no le suene la alarma cada rato. Y el cambio de electrodos diario es súper importante porque con el tiempo estos se van despegando y es típico de que el paciente se le desconecta el electrodo y empieza a sonar y a sonar la alarma. Luego tenemos la luz, y que esto a veces es un poco fuerte, quizás para personas que no están acostumbradas. Nosotros ya llevamos un tiempo aquí manejando el tema de la luz.
Y la luz que genera un ritmo circadiano alterado en UCI está asociado a más delirium. Entonces, el uso prudente de luz nocturna es el primer paso para mejorar el ciclo del paciente. Entonces, lo que hacemos acá es que apagamos la luz de toda la estación de enfermería y tenemos estas pequeñas lámparas que nos ayudan a iluminar. Por ejemplo, aquí vemos el residente que está evolucionando todavía, pero que tiene su luz que lo ayuda a ver bien lo que está haciendo. Y dejamos una luz prudente también en las habitaciones de los pacientes. Obviamente, si el paciente tiene delirium o algo, se deja una luz más tenue, pero si se puede apagar las luces bien. En los pacientes tenemos hasta pacientes en prono, ventilación grave, en ECMO, que también dejamos una luz mucho más prudente, una luz más baja, y si se tiene que hacer algún procedimiento, se prenderá. Luego tenemos el PICS. Todo esto, todo lo que genera la UCI no viene gratis. Así que una cosa es salvarle la vida al paciente, darlo de alta, pero cómo se van a la casa es otro cuento. Se hace un síndrome de postcuidados intensivos. Este incluye tres consecuencias. La física, pacientes que se van muy débiles a la casa con debilidad severa, paciente crítico, que requieren meses de rehabilitación. Después tenemos las consecuencias psicológicas, pacientes que quedan con depresión, con crisis de pánico, ansiedad, que requieren medicamentos que antes ellos no tomaban. Y consecuencias cognitivas, alteración de la memoria, pacientes que eran funcionales previamente laboralmente y requieren pausar su trabajo. Quizás ellos eran los dueños, los que llevaban como la mayor cantidad del sueldo, etcétera, a la casa y no pueden volver a trabajar. Y existen medidas internacionales para prevenir este PICS y para manejar el delirium que van de la mano. Tenemos el bundle ABCDF, que sabemos que incluye el manejo de la sedación, el dolor, la movilización precoz, que van a hablar nuestros kinesiólogos en estos días, la participación familiar dentro de lo que hablamos de la estrategia de humanización, los diarios de la UCI y factores ambientales como el ruido y la luz. Y para finalizar, un poco el camino de nuestro paciente del caso clínico a lo que fue su rehabilitación. Empezamos por un paciente con debilidad severa, paciente crítico en ECMO, que hacíamos ejercicios en la mesa de TILT. em, Junto al kinesiólogo estaba el médico, la enfermera, siempre todo tiene que ser con la mayor seguridad, pero eso no nos puede frenar. Un paciente en ECMO no nos puede frenar a hacer la rehabilitación a tope, ¿ya? Luego, ya con este paciente con mucha mejor fuerza, empezamos a salir por la unidad a caminar. Como ven, es una procesión grande, pero lo felices que se sienten los pacientes cuando caminan unos metros más es impresionante. Ellos se ponen sus metas. Se dicen, ya tengo que caminar hasta cierto punto, y si no lo logran, se decaen, pero si lo logran, es impresionante lo felices que se sienten. Luego ya tenemos un paciente que ya está decanulado de ECMO, sin ventilación pesada y ya con mucho mayor en el semblante, impresionante el cambio, y ya el paciente solamente con su traqueostomía al Loxato. Y tras 5 meses y 9 días, nuestro paciente crítico crónico COVID fue dado de alta. Así que no olvidar que podemos sanar la enfermedad, pero para sanar como el alma del paciente finalmente tenemos que hacer estrategia humanizadora y como vimos, tenemos que devolver lo que es la vocación y por qué estamos haciendo esto. Nosotros no estamos haciendo esto para sanar el COVID, estamos haciendo esto para sanar una persona, ya un ser único. Aquí cualquier cosa, si necesitan alguna pregunta.